Muy bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte de esta primera lección, en donde estamos hablando acerca de señales discretas en el tiempo. En la parte anterior nosotros discutimos un poco, pues aparte de la definición de este tipo de señales y cómo es que podíamos encontrar una analogía directa con arreglos de memoria adentro de dispositivos de cómputo. Vimos también algunas formas para clasificarlas, ¿verdad? Hablamos ahí de características como causalidad, paridad, periodicidad, etcétera, etcétera. Y vimos, ¿verdad?, que hay una diferencia bastante marcada entre lo que es las señales pues finitas e infinitas, porque va a haber una diferencia en cómo irlas trabajando, ¿verdad? En el sentido de que las señales infinitas van a ser señales un poco más teóricas, ¿verdad? En el sentido de que las vamos a estar utilizando para demostrar cosas, ¿verdad? Más que todo en el pizarrón, y que las señales finitas sí representan de una mejor forma las señales que podríamos estar trabajando pues típicamente en la práctica. Hoy vamos a completar ese panorama, ¿verdad? O ese primer acercamiento a señales discretas, hablando de algunas nociones restantes. Vamos a empezar nosotros con lo que van a ser las operaciones con señales, ¿no? Operaciones y igual que antes, vamos a estar nosotros como que pues identificando pues algunas de las operaciones básicas que vamos a estar realizando con las señales. Vamos a empezar nosotros con lo que vamos a considerar son operaciones básicas, y a esto nos vamos a referir nosotros a la suma, resta, multiplicación y división. ¿No? Muy bien. Entonces resulta que y ahorita lo vamos a describir, ¿verdad? Tenemos nosotros que para señales infinitas, estas operaciones básicas se definen igual que para secuencias infinitas. ¿No? Es decir, elemento por elemento, coincidiendo con los valores de n, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tendríamos nosotros el caso de vamos a colocar aquí una señal x1 de n que va a estar dada por menos 1 a la n. Aquí 1, menos 1, 2, 3, 4. Y a esta señal le vamos a sumar una señal x2 dada por 0.5 por n, ¿verdad? Tenemos aquí 1, 2, 5, 2, 3. Muy bien, entonces vamos a estar sumando estas dos señales. Y pues queremos ver cuál es el resultado de la suma de estas dos señales. Colocarlo pues por acá.
esta va a ser la suma, que sería x1 más x2 de n, que estaríamos hablando nosotros de menos 1 a la n más 0.5 n, ¿verdad? Tenemos igual 2, 3. Muy bien, entonces pues para esta señal tenemos nosotros claramente el siguiente comportamiento. Etcétera, etcétera. Y para esta tenemos nosotros el comportamiento hacia acá, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces la suma de las dos señales va a consistir en que vayamos nosotros pues una de dos, ¿verdad? Visualizamos y podemos irnos elemento por elemento haciendo la suma tal que coincidan los índices, ¿verdad? O sea, puedo agarrar el valor de 0 en ambos casos. Aquí tendría un valor de 1, aquí tendría un valor de 0, entonces aquí valdría 1, ¿verdad? Por ejemplo, el segundo valor tendríamos menos 1 más 0.5, tendríamos menos 0.5 y nos vamos generando de esa manera nuestros valores. Aquí tendríamos 2, por ejemplo, aquí tendríamos menos 1.5, etcétera, etcétera. Aquí 0.5, subimos hasta 3, etcétera, etcétera. Bueno, entonces podemos irnos nosotros pues punto a punto haciendo la suma y que vayan coincidiendo en los valores. O bien la otra opción es efectuar la suma de manera analítica y nosotros generar los nuevos puntos utilizando esta nueva fórmula. La conclusión es que esto es exactamente igual, ¿verdad? O esto funciona exactamente igual que en señales de tiempo continuo. Es simplemente operaciones que involucran pues señales, ¿verdad? O funciones, si lo quieren ver así, ¿verdad? Son operaciones con funciones. En este caso son funciones de una variable pues entera, pero siguen siendo funciones de igual manera. Donde se va a poner interesante la situación es para el caso de señales finitas, ¿verdad? Como casi siempre nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que para señales finitas siempre hay que hacer alguna alguna observación. Entonces tenemos nosotros que pues para señales finitas se debe cumplir que estas estén definidas para el mismo rango de valores de n. Es decir, que ambas estén definidas entre n1 y n2, ¿verdad? Si esto se cumple, entonces se operan elemento por elemento. Tenemos nosotros aquí una observación, ¿verdad? Nota, si esto no se cumple, puede emplearse zero padding o periodización para ajustar
los tamaños y tiempos de definición de las señales. Muy bien, entonces aquí nos damos cuenta pues de lo siguiente. Vamos a agarrar como ejemplo algunas señales discretas. Vamos a agarrar una señal x1 de n, otra señal x2 de n, una señal x3 de n y una última señal y2, perdón, x4 de n. Solo quiero, vamos a ver, 1, 2, 5, 2, 2, 3, 4. 1, 2 y 5, 6. Muy bien. Entonces, veamos nosotros lo siguiente. Vamos a decir que esta señal x1 la vamos a tener definida de la siguiente forma. Por acá. La señal x2 la vamos a definir de la siguiente manera. 1, 0. La x3, vamos a tenerla definida. Vamos a ver. Por acá. Por acá. Solo 1, 2, 3, 4. Sí, y vamos a utilizar nosotros para plotear nuestras soluciones, ¿verdad? Entonces aquí vamos a plotear nosotros las siguientes señales. Vamos a estar ploteando y1, y2 y y3 en diferentes colores. Igual estamos nosotros 5, 6. Muy bien. Bueno, entonces empecemos nosotros con nuestro primer ejemplo. Este va a ser y1. Vamos a decir nosotros que y1 va a ser igual a x1 de n menos x2 de n. Bueno, entonces si nosotros vemos x1 y x2, nos damos cuenta de que para el caso de x1, ¿verdad? Los valores de n1 está por acá, n2 está acá. Aquí tenemos un n1 acá, n2 acá. Inclusive para x3, n1 acá y n2 por acá. Entonces vamos a ver bastantes casos. Bueno, en el caso de x1 menos x2, tendríamos que hacer una resta entre estas dos señales. Nos damos cuenta que la señal x1, para empezar, es una señal que tiene duración, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, tiene 6 elementos, o tamaño 6. Mientras que x2 tiene solamente 3 elementos. Bueno, quiere decir entonces que para este caso son señales que tienen diferente tamaño. Por ende, nosotros no podemos efectuar esta operación, ¿verdad? O sea, no podemos nosotros efectuar esta
operación. Bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos cierto ajuste? Bueno, digamos que ahora vamos a calcular, pero una señal, digámoslo así, y2, que ahora sea igual a x1, pero menos x2 de n con zero padding. Bueno, entonces al utilizar zero padding, lo que estoy diciendo yo es, bueno, lo que quiero hacer es que estas dos señales coincidan en tamaño. Entonces yo puedo utilizar zero padding para aumentar artificialmente, si lo quieren ver ustedes así, el tamaño de la señal que no coincide en tamaño con la que yo quiero sumar. Entonces la señal más grande en este caso estaría siendo x1, ¿verdad? Su n, ¿cómo se llama? Su n2 llega hasta 5. Entonces tendríamos que ajustar nosotros el tamaño de x2. Si lo hacemos con zero padding, agregamos nosotros ceros hasta 5, porque ahora estaríamos haciendo que nuestro nuevo valor de n2 sea el que está por acá. Adicionalmente nos damos cuenta que para este caso el n1 es 1, ¿verdad? Entonces tampoco coincide con el n1 de x1 porque este es 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a correr pues para 0 y vamos a ajustar utilizando pues zero padding. Y de esa manera nosotros ya podríamos entonces pues calcular el valor de y2, ¿verdad? Entonces y2 estaríamos hablando nosotros de, tendríamos en 0 este valor de acá. Luego en 1 estaríamos teniendo nosotros 1.5 menos 1 sería 0.5. Luego tendríamos nosotros 1 menos 0, 1. Tendríamos 1 menos 2, menos 1. Y luego los mismos valores que sería 1.5 y 2. Muy bien, entonces se pudo hacer luego de haber hecho ese ajuste. Bueno, hagamos otro ejemplo. Aquí inclusive voy a agarrar yo otro y4. ¿Qué pasa si nosotros hacemos ahora el caso de y3, en donde y3 va a estar siendo igual a x2 de n por x3 de n? Entonces vamos a revisar. Ambas señales tienen el mismo tamaño. Ahorita hagamos de caso que es x2 original sin el zero padding, ¿verdad? Entonces ambas señales tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Estaríamos hablando desde 1 hasta, o sea, 1, 2, 3 tiene 3 valores aquí x2 y luego 2, 3, 4 tiene 3 valores, tienen el mismo tamaño. Sin embargo, no coinciden en los tiempos. Es decir, el intervalo de definición de x2 original, ¿verdad? Es diferente al de x3. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues igual tendríamos que ajustar también. Bueno, originalmente esto no se podría hacer, sino que para poderlo hacer tenemos que de nuevo ajustar, ¿verdad? Utilizando zero padding. Entonces podríamos decir nosotros vamos a hacer x2, x3 con zero padding. Aquí vamos a hacer inclusive una pequeña como que aclaración, ¿verdad? Y vamos a poner que a veces cuando se multiplica se prefiere hacer un padding pero de unos para no cancelar los valores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el n1 más pequeño aquí es el que tenemos en 1 para x2. Entonces podríamos hacer un one padding, si lo quieren ver así.
y luego terminamos en 4. Entonces podríamos hacer un one padding aquí en 4. Y al momento de hacer la multiplicación, pues estaríamos obteniendo nosotros lo siguiente. Pues empezamos definidos en 1, ¿verdad? Entonces en 1 sería 1 por 1, nos quedaría 1. Vamos a hacerlo un poquito aquí a la par, solo para no perder el de arriba. Bueno, tendríamos 1. Luego tendríamos 1 por 0, 0. Luego tendríamos 2 por 2. Tendríamos 4 hasta arriba, ¿verdad? Y hasta como por acá. Luego en 4 tendríamos 1 por 1. Otra vez valor de 1. ¿Verdad? Muy bien, entonces sería el resultado. Entonces no basta con que nosotros tengamos señales del mismo tamaño, sino que tienen que estar definidos en los mismos tiempos para poderlos operar. La segunda operación que vamos a considerar se conoce como time shifting. Muy bien, entonces nos dice a nosotros lo siguiente. Dada una señal x de n, podemos desplazarla en el tiempo mediante x de n menos m, en donde m es también un número entero. Este valor de m es un valor dado en muestras. Esto va a tener o hará sentido más adelante, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de señales en el tiempo continuo, casi siempre este valor de desfase, ¿verdad? De time shift es segundos. Entonces aquí no podemos hablar de segundos como tal porque no estamos viviendo en el mundo de tiempo continuo, ¿verdad? Entonces estaremos hablando de una cantidad en muestras. Bueno, tenemos nosotros que si m es mayor que 0, entonces x de n menos m hace un desplazamiento a la derecha o delay. Pero si m es menor que 0, entonces x de n menos m hace un desplazamiento a la izquierda. Típicamente el que más nos va a estar interesando va a ser este primer caso, ¿verdad? Porque nos va a interesar esa noción de delay. Muy bien. Entonces, veamos un par de ejemplos. Tenemos haremos un ejemplo ahí sencillo. Es que tenemos nosotros una señal x de n igual a 0.5 por n. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces esta señal tiene la siguiente forma. Tendríamos 0 acá, 0.5 acá, 1.5 y 2. Etcétera, 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 etcétera. Entonces vamos a calcular nosotros qué ocurre
con el caso de x de n más 2. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 1, menos 2, menos 3. ¿Y qué ocurre con el caso de x de n menos 3? Muy bien, ¿verdad? Entonces, para el caso de n más 2, lo que estaremos haciendo es correr, ¿verdad? Como es un número positivo, correr 2 unidades hacia la izquierda. Entonces, si el 0 estaba pues en 0, ahora este valor de 0 va a ocurrir, pero en menos 2. Entonces aquí tendríamos nosotros menos 0.5, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, etcétera, etcétera. Entonces lo como que corrimos, ¿verdad?, hacia la izquierda. Quiere decir que los valores de la señal ocurrieron antes, ¿verdad? Dense cuenta que el valor de 0 originalmente aparecía en el tiempo 0, pero aquí aparece en el tiempo menos 2, o sea, ocurre antes, ¿verdad? Es como que mover la señal hacia el futuro, y por eso es el signo, por eso es que el número entero que estamos agregando es positivo. Bueno, luego tenemos nosotros cuando el signo es negativo. Entonces movemos 3 unidades, pero hacia la derecha. Entonces si el 0 empezaba aquí en 0, ahora está, pero en 3. Entonces sería aquí menos 0.5, menos 1, menos 1.5, aquí 0.5, 1, etcétera, etcétera. En este caso, ¿verdad?, nos damos cuenta pues que ahora el valor de 0 está en 3. Entonces como que la señal se tardó más tiempo en empezar, ¿verdad? Por eso es que esto se conoce como un delay. En este caso nuestro delay es el delay de 3. Nos vamos a dar cuenta de que este caso es el importante porque este es el caso que sí puede existir en vida real, ¿verdad? Que nosotros podemos atrasar que ocurra algún evento, pero no podemos nosotros forzar a que un evento ocurra antes de lo esperado. O sea, no podemos propagar las señales hacia el futuro, sino que solo esperar o mantenerlas un poco de tiempo para que empiecen más tarde, ¿verdad? Entonces, por eso es que el delay lo utilizamos más que la operación del time shift, pero a la izquierda, ¿verdad? Bueno, veamos ahora, démonos cuenta que este era un ejemplo de una señal infinita. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si ahora nuestro ejemplo involucra pero una señal finita en el tiempo? Entonces tenemos ahora, hablemos de x de n, y ahora tenemos la siguiente señal. Y digamos que queremos calcular el siguiente, o queremos aplicarle un delay de 1 a nuestra señal. Entonces tendríamos 1, 2, 3. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, el 0 empezaba antes en 0, ahora va a empezar aquí en 1, ¿verdad? Luego tenemos nosotros aquí esta cantidad de acá, y luego tendríamos nosotros el valor de 2 que está ocurriendo por acá. Pero, ojo, ¿verdad? Y esta va a ser la clave con las señales finitas. Acordémonos que por la definición de las señales finitas, todo lo que tenemos nosotros hacia atrás de 0 y hacia adelante, en este caso de 2, no está definido. Entonces aquí
ocurre lo mismo, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos como que definir algo que esté afuera de nuestro array. Piensen ustedes que este es un array físico en una computadora, en la memoria, ¿verdad? Entonces todo lo que está fuera de ese array, pues no lo podemos nosotros direccionar. Entonces, en este caso, ¿verdad? Yo sé que todo lo que está acá y todo lo que está acá no existe. Entonces nos quedamos ahí con una cosa bien extraña, ¿verdad? En el sentido de que, ¿qué pasa con este valor? ¿Y qué pasa con este valor? O sea, tenemos un punto que queda indefinido, no sabemos que está ahí, y otro valor que aparentemente lo perdimos al momento de hacer esa operación. Entonces tenemos que ser un poco cuidadosos, ¿verdad? Como es lo que nos hemos estado dando cuenta con las señales finitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Con las señales finitas. Bueno, entonces nos dice a nosotros, ya que no se encuentran definidas fuera del rango n1 menor a n menor a n2, un desplazamiento hace que perdamos información y que busquemos información en donde no la hay. Soluciones. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces vamos a tener ahí varias opciones. Una opción es realizar lo que vamos a llamar nosotros un time shift con zero padding. Otro, lo que se llama un circular shift, ¿verdad? Esto digamos que es otra forma de decir un shift periódico. Mediante la expresión x de n menos m mod n mayúsculo. Muy bien. Entonces, si regresamos nosotros al ejemplo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Y agarramos x de n de esta manera. Entonces 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y estamos definiendo la siguiente señal. Hagamos nosotros las dos opciones, ¿verdad? La opción con zero padding y la opción con circular shift. Entonces, la opción con zero padding lo que nos dice a nosotros es tomar tenemos n, ¿verdad? X de n menos 2, por ejemplo. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces, sabemos nosotros que todo lo que está atrás de 0, todo lo que está atrás de 0 y todo lo que está por delante de 2, todo lo que está por delante de 2 no está definido. Entonces tenemos que nosotros ver cómo hacemos que esto funcione para nosotros. Bueno, al hacer nosotros el time shift, ¿verdad? Utilizando zero padding, yo sé que voy a estar moviendo entonces mi señal hacia la derecha 2 unidades. Entonces si el 0 empezaba aquí en 0, ahora va a empezar aquí en 2.
Entonces aquí tendríamos nosotros 1 y aquí tendríamos 2, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos entonces para rellenar los espacios que quedaron vacíos? Utilizamos nosotros ceros, porque aquí estamos empleando nosotros la opción de zero padding. Bueno, ¿qué pasa ahora si en lugar de usar zero padding usamos circular shift? Entonces aquí tenemos x de n menos 2. Igual, ¿verdad? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sabemos nosotros que todo lo que está detrás de 0 y todo lo que está luego de 2 no está definido. Entonces, al hacer nosotros el shift, sabemos que quedamos pues acá, acá y acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para rellenar los espacios vacíos? Vamos a pensar en periodicidad, ¿verdad? Bueno, en lugar entonces de que esta data la tiremos y se pierda, lo que va a pasar es que va a ocurrir un wrap around, si lo quieren ver así. Entonces, al momento de moverme hacia la derecha, sale primero este valor de aquí, ¿verdad? Y aparece para acá. Al moverme otra vez a la derecha, este valor se mueve otra vez aquí a la derecha y este valor pasa de estar indefinido a estar otra vez por acá. Quiere decir que nosotros aquí lo que estamos usando es que estamos usando de nuevo un array circular, en el sentido de que termina acá y regresa otra vez acá, ¿verdad? Es decir, nosotros aquí estamos considerando que esta estructura es simplemente este reloj que habíamos platicado anteriormente, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos los valores de x0, x1, x2. Entonces al momento de girar esto, ¿verdad? O de hacer el time shift, solo hago un time shift adentro del reloj. Quiere decir de que si estos valores originalmente están aquí, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, luego de hacer el time shift, ¿verdad? Un time shift de 2 unidades, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo entonces? Pues vamos a estarnos moviendo, vamos a estar cambiando básicamente los índices, ¿verdad? Entonces vamos a ver que ahora para n igual a 2 tenemos el valor que originalmente era x0. Entonces aquí aparece x0. Luego, ¿verdad? Para el valor que antes era, y lo vamos a colocar acá. Aquí aparece este valor de acá y aquí aparece este valor de acá. Para el valor que antes era el valor que antes era x1, ¿verdad? Ahora es x0. Entonces este es aquí x1. Y entonces este valor de aquí es x2. Entonces nos damos cuenta que como que le dimos 2 vueltas al reloj, ¿verdad? O sea, nos movimos 0, 1, 2. Entonces nos movimos una vez hacia la derecha, ¿verdad? Y otra vez hacia la derecha para quedar de esta manera. ¿Ah? Muy bien, entonces de esta forma es que estamos haciendo nosotros el circular shift. Es más, ustedes por ejemplo, esto ya tal vez lo vieron cuando estuvieron usando el assembler de sus PICs, porque hay unas operaciones que hacen bit shifting, ¿verdad? Que mueven los bits adentro de un registro, digamos, una cantidad de unidades. Entonces resulta que hay bit shifts que tiran, digámoslo así, los valores que van sacando del array. Eso sería básicamente un shifting usando zero padding, y otros que tienen una naturaleza circular, ¿verdad? Que sería un circular shift. Ustedes tiran un valor hacia la derecha y aparece de regreso
hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia que tenemos nosotros con estos tipos de operaciones. Y tenemos nosotros lo que sería la última operación, que va a consistir a una operación que se llama time reversal, y esta nos dice a nosotros lo siguiente: dada una señal x de n, podemos revertir o reflejar el tiempo mediante x de menos n. Y vamos a hacer así unas observaciones. Nótese que para señales infinitas, esto es simplemente una reflexión respecto al eje vertical. Sin embargo, no es tan sencillo para una señal finita, para señales finitas. Por lo que es necesario realizar el llamado circular time reversal mediante x de menos n mod n. ¿Bueno? Muy bien. Y esto pues es simplemente cambiar, digámoslo así, el sentido en el que funciona el reloj, si lo quieren ver ustedes de esa manera. Entonces, digamos que tenemos nosotros la siguiente señal finita y lo colocamos en este reloj. Entonces bueno, tenemos nosotros dos señales, ¿verdad? Nuestra señal original, x de n, y una señal w de n, llamémosle esta, que va a ser el resultado de aplicarle el circular time reversal a nuestra señal. Entonces, si nosotros tenemos que esta señal, aquí está tiempo n igual a 0, 1, 2, 3, 4, quiere decir entonces que aquí tenemos valores x de 0, x de 1, x de 2, x de 3, x de 4. Entonces aquí tendríamos nosotros también w de 0, w de 1, w de 2, w
evaluado en 3 y W evaluado en 4. Uno, 2, 3 y 4. Quiere decir que el tiempo, en sentido positivo, fluye en contra de las agujas del reloj. Bueno, entonces lo que hace el time reversal es que dice, vamos a agarrar un caso en donde el tiempo corra al revés, ¿verdad? Tiempo negativo. Y vamos a ir generando una señal discreta utilizando esa nueva noción de tiempo negativo, ¿verdad? Entonces, para el caso de W, vamos a ir formando nosotros cada uno de los componentes de W al ir tomando los componentes de X en el sentido negativo del tiempo. Entonces, empezamos nosotros igual en X0, ¿verdad? Entonces, el primer valor de W es W0. Entonces, W0 va a ser igual a X0. Nos movemos ahora a favor de las agujas del reloj. Tenemos X4. Entonces, ese corresponde al segundo valor de W. Entonces, ahora W de 1 es X4. Nos movemos a la siguiente casilla. Sería X3. Luego X2. Y finalmente X1. Entonces, es una señal cuyos valores son idénticos o equivalen a recorrer X, pero al revés, ¿verdad? O sea, usando un tiempo al revés. Esto pareciera que es una, pues ahí sí que aplicación un poco rara, ¿verdad? En este caso de aquí, solo para dejarlo claro, N es igual a 7 porque tenemos nosotros, perdón, N es igual a 5 porque tenemos nosotros 5 puntos en el reloj, ¿verdad? Entonces N es igual a 5. Pero esta operación, a pesar de que parece un poco pues rara, va a resultar que va a ser bastante importante para nosotros más adelante cuando hablemos de encontrar la salida de un tipo especial de sistemas, ¿verdad? Entonces resulta que va a tener bastante relevancia, a pesar de que se vea que es una operación pues un poco extraña, ¿verdad? Muy bien. Con esto terminamos nosotros con algunas cuestiones básicas de cómo clasificar las señales, que son las señales discretas en el tiempo y cómo operarlas. Lo que nos queda pendiente, ¿verdad? Y lo vamos a ver en la siguiente lección, es hablar de algunas señales discretas básicas. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, que para tiempo continuo teníamos algunas señales especiales como el escalón unitario, señales sinusoidales, exponenciales, etcétera, etcétera? Vamos a ver que existen también señales equivalentes a estas, pero en tiempo discreto.